nosotros podemos armar la matriz de los coeficientes del sistema, ¿sí? Sobre esto también ya vamos a profundizar un poquito más en la unidad siguiente. Pero acá nosotros podemos armar la matriz A, que va a estar formado por los coeficientes A11, A12, A21 y A22. Y entonces el método de determinantes, tal vez recuerden ustedes, consistía en aplicar el determinante a esta matriz, a esta disposición. Ustedes todavía no lo conocían o no lo presentábamos como matriz. Entonces es calcular el determinante de esta disposición de estos elementos o de estos números. Teníamos A12, A21, A22. Y se acuerdan que lo que se hacía acá era el producto de la diagonal principal, o sea, A11 por A22 menos el producto de la diagonal secundaria, A21 por A12. Es decir, supongamos que ustedes tenían un sistema de ecuaciones y lo que estamos diciendo cuando ustedes calculaban el determinante principal es calcular el determinante de la matriz cuyos elementos son 2, 0, menos 1, 3. ¿Cómo se calcula este determinante? 2 por 3 menos 1 por 0. Dándome esto, fíjense que este segundo término es 0, 2 por 3, 6. ¿Bien? Entonces, ahora nosotros vamos a dar una definición un poco más general de lo que es el determinante de una función. Hasta este entonces, ustedes esto es todo lo que conocían de determinante, ¿sí? Ahora nosotros daremos una definición un poco más general de qué es un determinante o qué es el determinante de una matriz. Para lo cual entonces vamos a tomar una matriz cuadrada, una matriz de orden n, y vamos a considerar a las matrices columnas. ¿Se acuerdan la clase pasada cuando, dada una matriz, hacíamos una partición de esa matriz? ¿Recuerdan cuando dimos partición de una matriz que yo les dije esto vamos a necesitar cuando definamos determinantes? Bueno, este es el momento. Tomamos una matriz cuadrada de orden n y consideramos A1, A2, AN las matrices columnas de esta matriz A. O sea, son matrices del tipo o de clase n por 1. Tienen n filas y una sola columna. Es decir, estamos expresando a la matriz A de esta manera, las matrices columnas. ¿Bien? Para el conjunto de las matrices cuadradas de orden n, se puede establecer una función que es una función inyectiva, y esta función lo que hace es que a cada matriz A le va a asignar un escalar, y ese escalar es el que recibe el nombre de determinante de A. ¿Bien? Entonces, estamos diciendo que el determinante de una función, el determinante de una matriz cuadrada, primera condición para poder calcular determinante de matrices, tienen que ser cuadradas. Entonces, el determinante de una matriz cuadrada es una función inyectiva cuyo dominio es el conjunto de las matrices cuadradas y cuyo conjunto imagen es el conjunto de los números reales. En principio, así definimos al determinante de una matriz. Y tiene que verificar 4 axiomas esta función para ser justamente el determinante de una matriz. El primer axioma que tiene que verificar es que el determinante, si yo tengo el determinante de A1, A2,
AJ más AJ'. Ahora les voy a indicar qué significa esto. Acá yo tengo la matriz A, ¿sí?, expresada en columnas, o sea, lo que hice es una partición de la matriz A en columnas, y tengo la columna 1, la columna 2, la columna J más J', o sea, acá estoy realizando una suma, todo esto es una columna, ¿sí? Y la columna enésima es igual al determinante de A1, A2, AJ, AN, más el determinante de A1, A2, AJ', A sub n. ¿Alguien me puede indicar o me puede decir qué significa esto que hice acá? ¿O cómo se entiende o cómo lo interpretan? ¿Cómo a qué tiene pinta esto? Fíjense que acá tenía el determinante de una suma y ¿Cómo ahora su tengo, cuadrado? ¿cómo? ¿Cómo su cuadrado? Como su cuadrado, no, ¿por qué? ¿Por qué sería el cuadrado? Fíjense que acá yo tengo, en esta primera parte tengo una suma, ¿sí? Acá yo estoy sumando o estoy diciendo que una de las columnas de la matriz se obtiene por suma de dos elementos. Como que distribuyó el determinante en la suma, profe. Eso pareciera ser como una distributiva, ¿no es cierto? Que en realidad no es una distributiva porque acá yo estoy hablando, no estoy hablando de una operación respecto de otra. Acá estoy hablando de una única operación que es el cálculo del determinante. Entonces, este primer axioma lo que significa es que si a una columna de la matriz A, recuerden que esto que tenemos acá es la matriz A, ¿sí?, particionada en matrices columnas. Si a una columna de la matriz A nosotros la podemos expresar en dos sumandos, que fue lo que hicimos acá, entonces el determinante de esa matriz será igual a la suma de los determinantes que resultan de sustituir ¿qué cosa? Fíjense, esto que está acá yo les dije que era una sola columna. La columna que está formado por A sub j más A sub j'. Bueno, en ese lugar lo que hacemos es sustituir a esa columna por A sub j más A sub j'. ¿Se entiende? O sea, acá es como que estoy armando ahora dos matrices. Ya vamos a ver posteriormente un ejemplo de esto. ¿Bien? Entonces, este es el primer axioma que se tiene que verificar. Si una columna de la matriz A lo puedo expresar en dos sumandos, que es lo que hicimos acá, entonces el determinante de esa matriz será igual a la suma de los determinantes de las matrices que resultan al sustituir en A sub j más A sub j' por A sub j y A sub j'. Es decir, estoy sustituyendo esta columna por cada uno de los sumandos. ¿Estamos? ¿Puede repetir, profe? Sí. Lo que dijimos es que si a una columna de la matriz A yo la puedo descomponer en dos sumandos, esto que está acá, todo esto es la matriz A, ustedes saben. Y a una de las columnas yo lo estoy descomponiendo, lo estoy expresando en dos sumandos. ¿Sí? Entonces, el determinante de esa matriz cuya columna está formado por dos sumandos, va a ser igual al determinante, perdón, va a ser igual a la suma de los determinantes, no al determinante,
a la suma de los determinantes de las matrices que resultan de sustituir a la matriz en la matriz A aquellas columnas por cada uno de los sumandos. Es decir, fíjense que esta columna que estaba formada por estos dos sumandos, ahora yo en esa columna sustituí por A sub j, o sea, la columna A sub j, esto es una matriz, más la otra matriz que está formada por la columna A sub j' en ese mismo lugar. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. profe. Sí, profe. Bien. El segundo axioma que tiene que verificar esta función determinante es que si a una columna de la matriz A la multiplicamos por un número real, vamos a decir K o alfa, ¿sí?, el determinante de esa matriz va a quedar multiplicado por ese escalar alfa o K o el que utilicemos. Es decir, el determinante de A sub 1, A sub 2, alfa sub j, A sub n, fíjense lo que está ocurriendo acá. Tengo la matriz A particionadas en columnas y a la columna jésima la estoy multiplicando por un escalar alfa. Entonces, todos los elementos de una columna, ¿sí? Entonces, el determinante de esta matriz será igual al determinante de la matriz A, pero multiplicado por el escalar alfa. ¿Está? Entonces yo tengo una matriz, vamos a suponer, por ejemplo, de orden 3×3, y a toda una columna de esa matriz lo multiplico por un escalar. Entonces, el determinante de esa matriz será igual a ese escalar por el cual multipliqué a toda la columna por el determinante de la matriz sin haber multiplicado por ese escalar. ¿Se entiende? El tercer axioma que se tiene que verificar es que el determinante de una matriz que tenga dos columnas iguales va a ser igual a 0. O sea, ya ni se molesten en calcular el determinante de una matriz si ustedes ven que en esa matriz hay dos columnas que son iguales. Entonces, estamos diciendo acá que si la columna jésima es igual a la columna jésima', entonces el determinante de la matriz que está formado por las columnas A1, A2, AJ, AJ', AN, va a ser igual a 0. Este determinante es igual a 0 si hay dos columnas que son idénticas, que son iguales. Siempre y cuando estemos hablando de columnas distintas, ¿no es cierto? Por eso pongo acá para cualquier J' distinto de J, o sea, claramente tengo que indicar que son dos columnas diferentes. Y el cuarto axioma que se tiene que verificar es que el determinante de la matriz identidad es igual a 1. Entonces, la función inyectiva que tiene como dominio el conjunto de las matrices cuadradas, como conjunto imagen el conjunto de los números reales, y que verifica estos 4 axiomas, se denomina determinante de una matriz. Profe, ¿Bien? Sí. el tercer axioma, las columnas tienen que ser continuas para, No para que se cumplan, necesariamente. ¿no? Ah, No necesariamente. Yo puedo tener la primera columna y la tercera columna, o la primera y la cuarta columna, sí, que sean iguales. O sea, son los mismos elementos. bueno, profe, gracias. Bien. Fíjense que yo acá estuve redactando esta definición de determinante de una matriz
en términos de las columnas de una matriz. Pero también se lo puede hacer en términos de filas. ¿Se acuerdan que cuando vimos partición de una matriz, vimos la partición en columnas y la partición en filas? Bueno, análogamente a como hice o hicimos acá la definición en columnas, se puede hacer para o considerar las filas de una matriz. Los axiomas van a ser los mismos, la definición de determinante va a seguir siendo la misma. Entonces, vamos a ver ahora, por ejemplo, que el determinante que vimos antes de dar esta definición formal de determinante, o sea, el determinante de una matriz de orden 2×2, que se define de esta manera, vamos a ver que efectivamente cumple los axiomas que vimos recién. Entonces, vamos a considerar una matriz A, matriz cuyos elementos son A, B, C y D, y el determinante de A, fíjense cómo cambia la notación, chicos, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Porque si ustedes denotan esto o escriben esto, están indicando que es el determinante de una matriz, no es una matriz. Cuidado con eso. Entonces, una matriz es esto, que ya lo vimos al principio cómo lo puedo denotar o cómo lo puedo escribir. Y esto es un determinante. Para el determinante de orden 2×2, es decir, para este tipo de determinante, el mismo se calcula haciendo el producto de la diagonal principal menos la diagonal secundaria. Esto es lo que vimos al principio, ¿sí? Que ustedes ya lo conocen. Entonces, vamos a ver que efectivamente esta forma o este determinante se trata de una función justamente determinante, es decir, que cumple los axiomas que vimos recién. Entonces, el primer axioma que me decía, tengo la matriz, el determinante, y me decía que si yo tengo una de las columnas que se puede descomponer en dos sumandos, ¿sí? Fíjense que acá la segunda columna de esta matriz, de la matriz cuyos elementos son estos, que estoy indicando acá, esta columna está compuesta por esta suma, ¿sí? Recuerden acá que A, B, C y D, D' y D' son números reales. Entonces, si yo realizo esta suma, esto me da un número, esto me da un número. ¿Cómo se calcula o cómo calculamos el determinante acá? Bueno, por cómo está definido, dijimos que es el producto de la diagonal principal, o sea que sería A por... Profe, ¿Sí? Sí. ahí donde suma b más b' y d más d', tiene que ser igual al número original. Por ejemplo, si allá en la determinante sea b sea 3 y d sea 4, tengo que hacer, por ejemplo, b más b' sería 1 más 2 y acá sería 2 más 2, algo así, o nada. Exactamente, exactamente, claro. Estos elementos no pueden cambiar, ¿sí? O también puedo hacer, por ejemplo, 3 más 0 o 4 más 0, ¿sí? O sea, ustedes pueden buscar la manera de mantener, digamos, estos números a través de dos sumandos, ¿se entiende? Por eso yo acá lo pongo en forma genérica y no con números. Bien, ¿se entiende eso? Bueno, entonces esto es diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria, o sea, C por B más B'. Ahora, como yo acá estoy operando con números reales, acá puedo hacer la propiedad, o aplicar la propiedad distributiva, ¿sí? Porque tengo producto y suma de números reales. Entonces sería A por D más A por D' menos C por B menos C por B'. Ahora fíjense que yo voy a asociar acá, convenientemente, voy a hacer
continúo acá abajo. A por D menos B por C o C por B es lo mismo, propiedad conmutativa del producto de números reales, más A por D' menos B' por C. ¿Sí? O sea, asocié este término con este término y este término con este término. Ahora, fíjense que esto que está acá, A por D menos B por C, es nada más y nada menos que el determinante AB CD más esto que está acá es el determinante AB' CD'. ¿Por qué? Porque efectivamente si ustedes realizan acá el producto como está definido, el cálculo de este determinante, ¿qué queda? A por D menos C por B. Queda esto. Más A por D' menos C por B'. Queda este segundo término. Entonces, fíjense que tenemos acá. El determinante de este, o mejor dicho, este determinante en la cual la columna se puede descomponer en dos sumandos, es igual a la suma de los determinantes que resulta de sustituir, en este caso, esta segunda columna por BD primero y B'D'. Entonces, cumple el primer axioma, así como se ha definido este determinante. ¿Cuál era el segundo axioma? ¿Qué establecía? Que si a una columna la multiplicamos por un escalar, ¿a qué va a ser igual el determinante? ¿Qué decía el segundo axioma? El determinante va a ser igual a ese escalar alfa multiplicado por el determinante ABCD. Entonces, fíjense, si yo aplico otra vez la definición de determinante acá, esto es alfa por A por D menos, producto de la diagonal secundaria, alfa por B por C. Y fíjense que acá puedo extraer un factor común de estos dos términos. Sí. ¿Alfa se refiere a un ángulo o no? No, alfa es un escalar. ¿Sí? Ah. Es decir, sea alfa un número real, un escalar. Fíjense que acá puedo sacar factor común alfa, ¿sí? Porque es un factor que está en ambos términos. Entonces esto sería alfa por A por D menos B por C. Y esto que está acá, ¿qué es? A por D menos B por C. Fíjense, ¿qué es? ¿No es un determinante acaso? Sí. O sea, ¿qué es? Sí, profe. Alfa por el determinante ABCD. Y entonces acá vemos que se verifica el segundo axioma. Si a una columna de una matriz le multiplicamos por un escalar, el determinante queda multiplicado por ese escalar. Sí. Por ejemplo, si nos dan una actividad así como usted hizo el último, ¿cómo tendríamos que proseguir cuando llegamos ahí hasta a alfa por el determinante? No, es que actividad de esto no van a tener porque acá lo que estoy mostrando es que esta forma de calcular un determinante de orden 2 es efectivamente un determinante. Acá lo que estamos comprobando es que se verifican los axiomas de la definición de determinante, ¿sí? Y ese tipo de tareas ustedes no lo realizan en este curso, así que no se preocupen. Ustedes van directamente al cálculo de determinantes, de matrices, ¿sí? Ah, bueno. Pero acá nosotros en la teoría sí mostramos qué es el determinante y por qué se calcula de esa manera o por qué funciona. ¿Bien? Profe, una Es lo que última estoy haciendo pregunta. acá con las matrices de 2×2. Sí. En el final va a ser así más o menos. A mí me dijeron que era un oral, o no es así.
Y en el final, algunas de las preguntas pueden ser, ¿cuáles son los axiomas que definen la función determinante? Que son estos axiomas que estoy describiendo. Ah, bueno, gracias, ¿Sí? profe. Bien. El tercer axioma que decía que si hay dos columnas que son iguales, Pero igual a 0. el determinante es igual a 0, efectivamente. Entonces, veamos en esta matriz de orden 2 que efectivamente este determinante va a ser 0. Producto de la diagonal principal, A por B, menos producto de la diagonal secundaria, B por A. Efectivamente, esta operación da 0, porque estoy hablando del mismo número. ¿Bien? Bueno, y el cuarto axioma, ¿qué establecía? Que el determinante de quién es igual El a 1. determinante e identidad es igual a 1. El De la determinante matriz de la de identidad. Exactamente. Entonces acá tengo que tomar los elementos de la matriz identidad de orden 2 por 2, que son estos. ¿Sí? Calculemos el determinante. 1 por 1 menos 0 por 0. 1 por 1, 1, menos 0, 1. Efectivamente, el determinante de la matriz identidad de orden 2 por 2 es igual a 1. Vemos entonces que se verifican los 4 axiomas para el determinante de una matriz de orden 2 definido de esta manera. ¿Qué estamos diciendo acá? Que efectivamente cuando yo tengo una matriz de orden 2 por 2 y me piden calcular el determinante, esta es la forma de hacerlo para matrices de orden 2 por 2. Ya vamos a ir viendo en el transcurso de esta clase de qué otra manera podemos calcular matrices que son de orden superior al 2 por 2. ¿Bien? Por ejemplo, cuando se nos presenta o nos presentan matrices de orden 3, o sea, 3 filas y 3 columnas. Acá vamos a aplicar la regla de Sarrus para calcular el determinante de estas matrices de orden 3 por 3. Este método consiste en copiar la primera y la segunda fila al final de todo, de manera que se formen las cuarta y quinta filas. Este procedimiento se puede hacer para las columnas también, ¿sí? Yo lo puedo hacer por filas o por columnas. Entonces, consideremos una matriz de orden 3 por 3. El determinante de esta matriz será, si estoy diciendo una matriz de orden 3 por 3, significa que los elementos son A1, 1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2, A2, 3. A3, 1, A3, 2, A3, 3. Y lo que me dice la regla de Sarrus es que tengo que copiar las primeras 2 filas al final de la última. O sea, A1, 1, A1, 2, A1, 3. Segunda fila lo copio A2, 1, A2, 2, A2, 3. ¿Y cómo vamos a calcular acá el determinante? Va a ser muy parecido al que hicimos anteriormente, que es el de 2 por 2. Fíjense, voy a multiplicar y sumar los elementos de la diagonal principal y sus paralelas. O sea, la diagonal principal acá es esta, la primera que marqué, y estas son las paralelas. Entonces esto será A1, 1 por A2, 2 por A3, 3 más A2, 1 por A3, 2 por A1, 3 más A3, 1, estoy acá en la última, por A1, 2 por A2, 3. Suma de los productos de la diagonal principal y sus paralelas menos
Y ahora hago lo mismo con la diagonal secundaria. A ver si le puedo cambiar de color. Diagonal secundaria y sus paralelas. Entonces tendremos A31 por A22 por A13 más A11 por A32 por A23 más, continúo acá abajo, la última sería A21 por A12 por A33. Y esta forma de calcular el determinante es la regla de Sarrus. Que esto no es algo nuevo tampoco para ustedes, porque esto ustedes lo aplicaron cuando vieron el producto vectorial. ¿Se acuerdan que en el producto vectorial ustedes utilizaban esta disposición? Y particularmente los alumnos del profesor Cristian, sé que les mostró. Ustedes tenían I, J, K, Sí. y acá ubicaban las componentes de los vectores. ¿Se acuerdan? Bueno, lo que estaban aplicando ahí es la regla de Sarrus, que es la forma de calcular un determinante de matrices. Bien, en ese caso ustedes lo que estaban aplicando es la definición de producto vectorial, pero se recurre a la regla de Sarrus como método práctico para resolver ese producto vectorial. Bien. Entonces, por supuesto acá esto también se puede probar, al igual que lo hicimos en el paso anterior, se puede probar que definido de esta manera, esto es un determinante. Cumple los 4 axiomas de determinante. Bien, ¿se entendió esto, chicos? Regla de Sarrus. Disculpe lo de los 3 lugares de la... Y ¿Cómo? lo que dijo recién, Sí, ¿qué pasa? ¿me podría explicar? Porque la regla yo entendí porque la dimos en práctico. Bien. Lo de las posiciones A, K. Y JK y los elementos de los vectores. Sí. No, lo que les decía acá es que esta forma de calcular este determinante, o sea, la regla de Sarrus, me permite calcular el determinante de una matriz de orden 3×3, que se calcula o se define de esta manera, como lo estuvimos haciendo recién. El producto de la diagonal principal y sus paralelas, menos el producto de la diagonal secundaria y sus paralelas. Y esa forma de definir o esa forma de calcular este determinante verifica o cumple los 4 axiomas que vimos anteriormente. ¿Sí? O sea, verifica que el determinante de una columna que la podamos expresar en sumas es igual a la suma de los determinantes, que resulta de sustituir esa columna por cada uno de los sumandos. Verifica que si yo a toda una columna lo multiplico por un escalar, ese escalar va a multiplicar al determinante de la matriz. Verifica que si hay 2 columnas que son iguales, el determinante va a ser 0. Y verifica que el determinante de la identidad va a ser igual a 1. ¿Sí? O sea, los 4 axiomas que vimos anteriormente. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, Sí. pero ahí en ese determinante sobran números, eso le dejamos ahí nomás. Por ejemplo, el A11 y A22. ¿Dónde sobran números? ¿Vos decís por esto que agregué acá? Ahí en A11, que es ese, donde está cerca de su puntero, ese, Este. y el A22, ese creo que sobran, y el de A12 que está allá en el medio, el principal de arriba. Ah, sí, no, Que no yo se sé lo usa. que estás diciendo. No es que no se usan, sino que este A22, ¿vos ya lo utilizaste acá?
Acá está, mira. Este A11 vos ya lo utilizás acá cuando estás haciendo el cálculo de la suma de los productos de la diagonal principal o sus paralelas. Ah, ¿Sí? O sea, acá todos los elementos se utilizan, ¿eh? No es que quede alguno sin utilizar. ¿Bien? ¿Entiendes? sí, profe. Bien. Profe, en este caso no tiene resultado, ¿verdad? No, porque lo expresé en forma general, pero esto, ustedes recuerden que acá están operando con números reales. O sea, esto que acá me quedó suma de productos menos esta otra suma de productos, eso ustedes después lo resuelven y eso es un número real. ¿Sí? Recuerden que el determinante de una matriz es una función que asigna a cada matriz cuadrada, le asigna un número real. O sea que cuando ustedes calculan determinante de una matriz, lo que obtienes es un número. ¿Bien? Ya lo van a ver en el práctico a esto. Bueno, ¿cuáles son las propiedades que verifican la función determinante? Bueno, una de las propiedades es que si se permutan dos columnas o filas de una matriz, el determinante va a cambiar de signo. Entonces, consideremos A una matriz de orden n por n, de manera que la matriz A es A1, A2, AJ, AJ', AN, y consideremos una matriz B, cuyos elementos son, o está formado, mejor dicho, por las columnas A1, A2, AJ', AJ, AN. ¿Qué fue lo que hice acá para definir esta otra matriz B? Lo único que hice fue permutar dos columnas. Las cambié de posición nada más. Y esta propiedad lo que está diciendo es que el determinante de la matriz A, que sería el determinante de A1, A2, AJ, AJ', AN, es igual a menos el determinante de A1, A2, AJ', AJ, AN. Pero esta que está acá, ¿quién es? ¿Qué matriz es? La que resulta de permutar dos columnas. La matriz B. Y acá estamos mostrando entonces que si a una matriz se le permutan dos filas o columnas, cualquiera de las dos, el signo de ellas va a cambiar. Veamos, por ejemplo, un caso muy sencillo. Vamos a aplicar con una de 2 por 2, menos 1, 3. ¿Cuál es el determinante? Este determinante, 2 por 3, menos 1 por menos 1, o sea que me queda más 1. 6 más 1, 7. Ahora, calculemos el determinante si yo permuto estas dos columnas. Menos 1, 3, 2, 1. Menos 1 por 1, menos 1. Menos, diagonal secundaria, 3 por 2, 6. Menos 1, menos 6, menos 7. ¿Lo ven o no? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien. La ¿Cambia el segunda orden también de los números? ¿Cómo el orden de los números? ¿O son diferentes elementos, como te digo? De 2 menos 1 que puso primero y después puso menos 1, 2. Claro, lo que hice fue cambiar esta columna, ahora la pasé a la segunda columna. Y la segunda columna la pasé a la primera. ¿Se ve o no? Sí, entiendo. Entonces, al cambiar de orden las columnas,
el determinante tiene, numéricamente es el mismo, pero cambian de signo. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es lo que me dice esta propiedad. La segunda propiedad es que si A es una matriz con una línea cuyos elementos son todos nulos, su determinante es 0. Y esta es una propiedad muy útil para la parte práctica, porque si ustedes les piden hallar el determinante de una matriz y ven que toda una columna o toda una fila son elementos nulos, o sea, son todos ceros, ustedes ya ni calculan. Por propiedad dicen el determinante de esa matriz es 0. Entonces lo que estamos diciendo acá es que dada una matriz cuadrada, si hay alguna columna que sea igual a 0, o fila, reitero, el determinante de esa matriz será igual al determinante de A1, A2, 0, A sub n igual a 0. Ahora, ¿por qué? Fíjense que, ¿por qué ocurre esto? Nosotros vimos por los axiomas que a esta columna nula, yo la puedo expresar o la puedo escribir como, lo voy a hacer en el siguiente paso, A1, A2, y acá yo lo puedo escribir como 0 por una cierta columna A sub j, cuyos elementos acá ya son distintos de 0, ¿sí? Pero al estar multiplicándolo por 0, por el escalar 0, ¿qué ocurre con esa columna o con los elementos de esa columna? ¿Qué pasaba cuando a una matriz ustedes lo multiplicaban por el escalar 0? Eso ya lo vimos también. Se transforma en la matriz nula, ¿no es cierto? Sí. Bueno, si acá a una columna lo multiplico por el escalar 0, todos los elementos de esa columna pasan a ser 0. Y ahora, ¿qué pasaba cuando, por los axiomas de determinante, qué pasaba cuando a una columna multiplicábamos por un escalar? ¿El determinante a qué era igual? Segundo axioma de la definición de determinante. Va a ser igual al escalar. Va a ser igual al escalar por el determinante. determinante de la matriz. Exacto. Bien. Y pero si yo estoy multiplicando por 0 a este determinante, ¿cuánto me da? 0. 0. Y entonces acá probamos, o demostramos, mejor dicho, esta propiedad. ¿Bien? Bueno, la tercera propiedad establece que el determinante de una matriz no va a cambiar si a una fila o a una columna se le suma una combinación lineal de otras. Ustedes ya este concepto de combinación lineal ya lo saben, de vectores. Entonces lo que estamos diciendo acá es, dada una matriz A de orden n por n, de manera que esta matriz es A1, está formada por las columnas A1, A2, AJ, AJ', A sub n, y resulta que la columna J' se obtiene de una combinación lineal de otras columnas. Vamos a suponer, o vamos a decir esto. A sub J' más un alfa por A sub J. Recuerden que acá estamos operando con columnas, chicos, de una matriz. Tengan siempre presente la partición que habíamos hecho de una matriz cuando dimos partición, ¿sí? Entonces, con esto yo lo que estoy indicando es una combinación lineal de una columna de una matriz o de la matriz A. Entonces, el determinante de esta matriz A será el determinante de A1, A2,
AJ, AJ' más alfa por AJ. A ver si alguien me explica qué hice ahí. ¿Qué hice acá? Fíjense cuál era la matriz. Pusiste la Sí. matriz, pero intercambiaste por el AJ más la multiplicación. Claro, o sea, lo que hice fue Intercambiaste la columna. esta columna, bien, lo que hice fue cambiarla por su combinación lineal. ¿Sí? Nada más. Porque acá estoy diciendo que AJ' se obtiene de realizar esta operación entre columnas de la matriz. O sea, es una combinación lineal. ¿Bien? Entonces, nosotros sabemos que esto es igual a primer axioma de la función determinante. Cuando en una columna yo la podía descomponer en dos sumandos, esto era igual a determinante de A1, A2, AJ, AJ', AN, más el determinante de ¿quién? A1, A2, ¿qué va acá? Alfa por AJ. Primero AJ, primero están las columnas J décima y después, efectivamente, alfa por AJ, AN. ¿Sí? Acá lo que hice fue aplicar el primer axioma. Fíjense que en esta columna yo tengo una suma. Entonces, el determinante de esa matriz es igual a la suma de estos determinantes. ¿Bien? Bueno, y esto es igual ¿a qué? Determinante de, en el primer caso no va a cambiar nada. A1, A2, AJ, AJ', AN. Más, pero en el segundo, ¿qué axioma puedo aplicar en este segundo término? El escalar multiplicando todo el determinante. Exactamente. Este escalar que está multiplicando esta columna A sub J, la puedo expresar como ese escalar por el determinante de esa matriz. A1, A2, AJ, AJ, AN. Y esto es igual. A ver si se dan cuenta de qué está pasando acá. Este determinante, ¿cuánto es o cuánto vale? Vale 0, ¿Por qué? porque hay dos columnas iguales. Exactamente, fíjense que estas columnas son iguales, entonces ese determinante es 0. Tercer axioma. Entonces acá me quedaría alfa por 0. Por lo tanto, acá estoy sumando este determinante más 0. Es decir, que me queda el determinante de A1, A2, AJ, así, AJ', A sub n. Y esto no es otra cosa que el determinante de la matriz A. ¿Sí? Porque fíjense que lo que obtuvimos es la misma matriz.